Bueno, buenos días, jóvenes. Hoy en esta mañana vamos a tener el agrado de presentar una siguiente tesis, en el cual esta tesis está denominada como fluidos compresibles, pero esta tesis nos la va a dar Pablo López. Él es ingeniero petrolero y energías alternas, y él actualmente está trabajando en la compañía de DuPont, en la planta de pigmentos blancos. Pero este tema de lo que son los fluidos compresibles, bueno, ¿cuánto tiempo te llevaste en hacer la tesis, Pablo? Bueno, yo sí me tomé un poco de tiempo, casi entre 10 meses y un año. Sí. Por lo mismo de mi trabajo no me dejó hacerla más rápido, ¿verdad?, de lo que era. Pero sí me llevé un poco de tiempo, más o menos como un año me llevé. Muy bien, pues te cedo el micrófono para que así nos puedas explicar. Vamos a tratar de que podamos estar viendo la pantalla para que así puedas explicarnos qué es un fluido compresible, en dónde se utiliza, en qué parte del pozo petrolero y en qué condiciones las podemos aplicar y en qué condiciones no las podemos aplicar. ¿Te parece bien? Claro que sí. Muy bien, adelante entonces, Pablo, explícanos por favor lo que es la introducción, perforación con fluidos compresibles. Así es, como dijo el ingeniero, vamos a hablar un poco de perforación con fluidos compresibles. Les voy a dar un pequeño antecedente, aquí se lo voy a poner para que más o menos lo vean. Sí. Se conoce que los fluidos compresibles empezaron en el año de 1934 en el estado de Texas. Los fluidos se utilizan con aire, flujo niebla y espuma. Uh-huh. Como podemos ver aquí, en 1952 hubo una compañía que se llamaba Hughes-Toll. Uh-huh. ¿Sí? Esta logró atravesar formaciones en logró atravesar perforaciones que con la perforación convencional no había podido. No había podido. Así es. Okay. Él utilizando la perforación de fluidos aireados. ¿Sí? Fluidos aireados. Fluidos aireados. Ok. Con el paso del tiempo, más o menos en 1952, también el paso natural de gas y de pozos petroleros, fueron utilizando también lo que es el fluido aireado, ¿sí? Lo que fue en Estados Unidos. En la década más o menos de los 50 y los 60, también en lo que fue en Estados Unidos y Canadá, se perforó con fluidos aireados y el resultado fue bueno, tuvo buen éxito, pero de hecho tuvo éxito hasta donde tuvieron pérdida por circulación, en la perforación donde hubo pérdida de circulación, ¿verdad? En el lapso de 1963 a 1970 más o menos, los fluidos gasificados tuvieron un gran desarrollo. Fluidos gasificados. En donde se intensificó más lo que es el nitrógeno. Ok. ¿Sí? El uso del nitrógeno. También que es el que hace el reductor de la densidad del fluido, ¿verdad? En la perforación. En los años de 1980, 90, en el 70 y el 80, aquí como dice, se registró que en México hubo un intento de perforación con fluidos aireados. Hasta los 70s. Hasta los 70s. Ok. Se realizó a través de compresores de aire, ¿verdad? Pero el resultado no fue muy bueno, no fue sobresaliente como lo esperaban, porque no tenían la información adecuada, ¿sí? No tenían los procedimientos ni las técnicas de cómo usar el aire, el fluido aireado, ¿sí? Pero vamos a decir que en agosto ya pasando un poquito más, es algo, unos pequeños antecedentes, en agosto del 95 hasta la actualidad, lo que empezó a ocupar México para su perforación, o la técnica de perforación, fue la de bajo balance, que de hecho la han seguido ocupando, ¿verdad?, en los campos petroleros, como por ejemplo el Muspac o el Jujo, ¿sí? Obviamente, desde el 95 en adelante ha habido una mejora continua y han tratado de mejorar esa perforación para poder tener una mejor
perforación y también poder tener una seguridad para los trabajadores, ¿verdad? De aquí nos vamos a pasar un poquito a lo que es, lo voy a poner para que vean. Lo voy a leer un poquito de introducción y ahorita más o menos. Sí. Dice, no cabe duda que al pasar de los años los yacimientos productores reducen sus reservas de hidrocarburos y una condición irreversible que se presenta como consecuencia de esta explotación es la reducción en la presión de la formación, por lo que en los tiempos actuales la perforación en los pozos petroleros deben adaptarse nuevas ideologías y aditamentos que sirvan para afrontar los retos que se presentan. Siempre hay que ir mejorando y tratar de ir sacando a lo mejor un mejor fluido, alguna mejor herramienta, algún mejor motor, compresor, no sé, ¿verdad? Algo que vaya mejorando la extracción y la producción de petróleo, igual como también vaya mejorando para la seguridad de los trabajadores, ¿verdad? En la región sur, nos enfocamos en el suroeste más que nada de la República, en el norte del Golfo de México, en la región, en el paralelo más o menos del 18, estoy dando una pequeña ubicación, Sí. al noroeste del río Texechuacán, hacia el suroeste, limitado con el mar Caribe, Belice y Guatemala, ¿sí? Su superficie es aproximada de 392 kilómetros y comprende los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Chiapas, Yucatán, entre otros, ¿verdad? Aquí, en esta región se explotan diferentes formaciones, por las más productivas correspondientes a la edad del Mesozoico, en los periodos del Cretáceo, o el Cretácico, ¿verdad? Con un contenido principal de rocas carbonatadas, de calizas y dolomitas. Es una zona productora de gas dulce, más amargo, de un gas amargo y condensado y de aceite, ¿sí? Las características de un campo de agave son de las que pertenecen a Campo de agave. campo de agave. ¿Por qué campo de agave? ¿Ese ¿Ese es el nombre característico? Así es, el campo, sí. ¿Campo de agave? Campo de agave. Mira, De la hecho, ahorita primera voy a vez. decir, pertenece a las cuencas terciarias del sureste Ok. y con sus 43 kilómetros es importante la producción de gas y condensados. Ok. Su explotación empezó en el año de 1976. Ok. El yacimiento se ubica en el Cretácico superior, está constituido por rocas carbonatadas y ligeramente fracturadas en una secuencia de dolomitas. Perdón. Estructuralmente está construido por varios bloques que presentan porosidades del orden de 3 al 5% más o menos y permeabilidad de hasta 20, siendo su mecanismo que empuje la expansión del sistema roca fluido y el empuje de hidráulico, ya que se encuentran aguas en los flancos de la estructura. Ujú. ¿Sí? Hay varios campos como el campo de Samaria, el campo de Jujo, que en el año de 1995, después de 21 años de explotación petrolera, en la región sur y en la raíz de una serie de estudios de los yacimientos, se encontró que casi todos los campos tuvieron una segunda etapa de desarrollo, como encontrando que el abatimiento de presión respecto a la presión original no era como tal, que la densidad equivalente para perforar los yacimientos era tan baja que no podría realizarse un flujo líquido de perforación utilizado convencionalmente. ¿Sí? Como hemos estado viendo un poquito, hay diferentes Ahí nos estás mostrando de hecho, un sistema de monitoreo del campo es el Samaria. campo Samaria, cómo va ¿Sí lo bajando. alcanzas a ver el sistema de monitoreo del campo Samaria? Perfecto. Cómo fue bajando la presión conforme fueron pasando los años. Ok. ¿Sí? Este es obviamente, como dijo, la presión del campo Samaria. Sí. Aquí tenemos otro del de Juco, que es el de Tecominoacán.
También es una gráfica de cómo va bajando, ¿sí? Aquí vamos a ver un poquito sobre la perforación convencional. La perforación de los pozos en la región de sur, como hemos estado viendo, ha sido un poquito, ¿cómo se podría decir?, batallosa, o han estado teniendo dificultades. Ok. Donde se cuentan con un ligero balance para finalizar, para la finalidad de prevenir un brote, ¿verdad? O descontrol que pudiera presentar en algún pozo. También para controlar formaciones con presiones muy bajas o alguna fracturación naturalmente, ¿verdad? Que haya alguna fracturación que sea naturalmente. Sin embargo, en la actualidad de la región sur, en México, en la zona, en donde la perforación de técnicas especializadas ha sido más utilizada o han ido cambiando, ya en varios años se ha enfrentado con diferentes problemas operativos que ha habido. Por eso ha tenido como consecuencia un alto costo en las perforaciones, ¿verdad? Con el costo de perforación, terminando en los pozos petroleros, y que se deben presentar. Hay daños en la formación de la vecindad del pozo o en la vecindad del pozo, ocasionando alguna reducción en las propiedades físicas. Las sustancias extrañas en la sección adyacente del pozo durante la perforación y la terminación. Hay varios puntos, que es la inestabilidad de las partes del agujero, el atrapamiento de alguna sarta que quede, la cementación deficiente, que no tiene lo que es la fuerza o lo que requiere para poder aguantar, y el incumplimiento de intervalos, ¿sí? Hay varios incumplimientos que no entran dentro de. Sí. Hay una definición también que, viene lo que es la perforación con flujo controlado. Como hemos visto que la perforación convencional no es muy, ha tenido muchos problemas, mejor dicho. En México alcanza los objetivos geológicos originalmente establecidos, ¿verdad? Pero por lo que se investigó una forma mejor para poder perforarlo, que viene siendo la perforación de flujo convencional. Esta perforación, su técnica, se refiere a operaciones de pozo que fluyen con mucha información, obviamente teniendo como requerimiento básico que las presiones del agujero, es decir, previniendo que tengan algún ¿cómo se dice? Algún craqueo, o que tengan una mala formación, o sea, que tengan, ¿cómo le digo? Es que se me fue. Una fracturación en la formación, ¿sí? Que lleguen a tener alguna fracturación en la formación o algún colapso del agujero, ¿verdad? Para fines prácticos de esta investigación, se tomó cuenta que el flujo del control el flujo que se necesita para poder controlar esta dicha técnica se le conoce como una mezcla en una fase de gas y una fase líquida, ¿verdad? La fase de gas está formada por nitrógeno, y podemos ver que, teniendo como finalidad las bajas de las densidades de los fluidos, aligeran la columna hidrostática, ayudando sí, a cumplir con el requerimiento de la técnica que se está proporcionando, ¿verdad? Claro. Aquí podemos ver también un ejemplo de Sí. una perforación convencional. ¿Sí se alcanza a ver bien? ¿Se alcanza a ver? Sí, Ajá. perfecto. Tenemos diferencias, ¿sí? Una es hacia adentro y otra es hacia afuera. Es la perforación en la presión de la perforación convencional y la perforación del flujo controlado. La de arriba es la de presión de flujo convencional y la de abajo es la controlado. Ok. ¿Sí? Perdón. Es importante mencionar que para perforar con el fluido de control de nitrógeno,
sea necesario contar con un equipo superficial especializado que consta de 4 componentes, que esos 4 componentes aquí los tenemos, que venía siendo equipo rotatorio, equipo de presión, de control de presión, equipo o unidad de nitrógeno, y lo que viene siendo los equipos separadores de fases. Son los 4 componentes que podríamos ocupar, ¿verdad? Quiero dar un poquito de... Bueno, vamos a pasar un poquito a los tipos de fluidos. Bueno, sí, podemos hablar un poquito, si quiere, de ventajas de la perforación del flujo controlado nitrogenado. El flujo controlado nitrogenado tuvo como objetivo reducir el volumen de los fluidos perdidos durante la perforación, utilizándose como buen control geológico para mejorar la perforación y las formaciones impermeables que le ayudan al esfuerzo de la sobrecarga de las rocas que están expuestas, ¿verdad?, en la barrena. Sin embargo, aprovechando las ventajas que ofrecen dicha técnica de perforación en la actualidad, se ha podido ampliar un rango de uso, ya que se permite realizar las siguientes actividades, que son las que les voy a poner aquí, que es lograr recuperar los recortes de formación conforme en la superficie, la obtención de información indirecta y de registros geológicos que hay, la minimización de los daños en la formación de los productos, la incrementación de la productividad en el pozo también, y reducir las posibilidades de pegaduras en las artas de los agujeros, ¿sí? Voy a hablar un poco de fluidos de perforación. Vamos a hablar un poquito de... Les voy a leer un poquito de esto que viene en el capítulo. Se generan fluidos de perforación que se utilizan en las técnicas de PFC. Este fluido sufre modificaciones al adherirle una fase gaseosa, haciendo que el predecir su comportamiento sea más complejo y por lo tanto importante que se mencione, al igual que explicar las funciones que deben cumplir el fluido de control, denominado así ya. Es considerado como el primer mecanismo de control en la perforación de un pozo petrolero. ¿Sí? Hay varios fluidos de perforación, que hay líquidos y fluidos bifásicos. ¿Sí? Uno de ellos es el controlar las presiones de la formación, otro viene siendo suspender y descargar los recortes. Obturar las formaciones permeables, mantener la estabilidad del pozo, minimizar daños a la formación, enfriar, lubricar y alivianar la columna de la perforación, ¿sí? Asegurar una evaluación adecuada de la formación del pozo, controlar la corrosión que existe también, facilitar la cementación y la terminación del fluido de perforación que ayuda dentro del pozo, minimizar el impacto sobre el medio ambiente, que también es muy importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta para no convertir lo de la perforación en algún desecho, o sea, sí, que no tenga algún desecho ni tener algún problema en el medio ambiente, ¿verdad? Hay unos tipos de fluidos de perforación también. En general se cuentan con 2 maneras de poder aplicar ese fluido. Una viene siendo referente al costo que hay, y otra en la formación de operarlas, ¿sí? Por lo que se necesita clasificar de 2 formas. Una viene siendo los fluidos que cumplen con la densidad equivalente requerida en base líquida, y la otra vendría siendo en base líquida y gas, ¿sí? De aquí podemos ver un ejemplo, que esta es la densidad de unas en base gas y líquida, ¿sí? Viene siendo, ahorita como quiera, esta les voy a explicar. Esta vendría siendo de base gas, la de 0 a 0.1 a 0.10. ¿Sí? Esta vendría siendo esta, que es la de gases. Ahorita nos regresamos.
Sí. Este fluido aporta a zonas productoras donde perforar áreas de presión o expuestas de pérdida, en pérdida de circulación, perdón. Se requiere un alto nivel aquí. Su densidad, como lo estoy poniendo, es de 0.1 a 0.10. Tiene un alto volumen de perforación que perfora entre 20 y 30 metros por hora. ¿Sí? Tiene la columna de 100% gas. Tiene la velocidad mínima para la limpieza efectiva del pozo, o sea, no necesita mucho. Y se requiere obviamente tener completamente seca la totalidad del pozo antes de empezar a perforar, ¿verdad? Después de haberlo concluido con el gas, con el líquido gas. Una nota importante es que como trabajamos con la perforación de gas, con la tubería tiene fricción, ¿sí? Lo que necesitamos hacer, tenemos que tener mucho cuidado porque existe fricción. Lo que necesitamos hacer para que tenga un poco más de lubricación es aventarle un sólido, ya sea un grafito o un aditivo que se tenga, para que la sarta tenga lubricación y en la perforación, ¿verdad? Y no llegue a tener algún ¿cómo se podría decir? Alguna fractura o algún daño. Algún daño, exactamente. Ok. ¿Sí? También existe el fluido de rocío. Se compone de pequeñas partículas de lodo, de agua o lodo, que viene siendo ¿cómo se dice? El fluido. Su fluido puede llegar a tener una densidad entre 0.10 y 0.25, como lo vimos aquí en la tabla. Sí. ¿Sí? Es de 96 a 99% gas, ¿sí? La columna, eso es lo que tiene. Su sistema es bifásico, es muy fino en base al gas de la fase continua que contiene, ¿sí? El riesgo de atrapamiento por formaciones en sólidos es la parte superior de la lastrabarrena. De aquí nos vamos a pasar a lo que es la espuma con gas. La espuma con gas es un fluido que está formado por burbujas de gas arrastradas por una pequeña película de agua, ¿sí? Que es la que contiene un agente estabilizador para la superficie, el agente estabilizador superficial, ¿sí? Su densidad de este fluido es de 0.25 hasta 0.41 gramos sobre centímetro cúbico. Puede llegar a alcanzar hasta su densidad de 0.06 gramos sobre centímetro. Al alcanzar esa densidad ya se denomina como una espuma estable, ¿sí? Ya se pasa a otro. Su sistema bifásico, también donde el gas es la fase discontinua, también puede manejar volúmenes de entrada de agua de hasta 300 BPDs, ¿sí? Y su bajo volumen de gas requerido para efectuar su limpieza anular también. ¿Sí? El único problema con este fluido de gas, fluido de control, perdón, es que es muy difícil o complicado manejarlo lo que es en la superficie, ¿verdad? O sea, no es tan sencillo exactamente. Con los equipos de superficie. Así es. De aquí nos vamos a pasar un poquito al líquido gasificado. Ok. Este fluido está formado por líquidos, que viene siendo un lodo de perforación, ¿verdad? Convencional. Y se le agrega lo que es una parte de gas o gasificante, que viene siendo, puede ser aire, puede ser nitrógeno, puede ser gas natural, puede ser gas de combustión, ¿verdad? Cualquiera de esos se le puede agregar. La densidad de este fluido es de 0.41 a 0.83 gramos sobre centímetro cúbico. El gradiente de este fluido es regulado por la inyección del gas que se inyecta, ¿verdad? La capacidad del acarreo de los recortes depende mucho de la fase líquida y tiene una fácil separación de fases
en la superficie. Sí. El otro es el líquido. El líquido, pues como lo dice, es base líquida, ¿verdad? Es un flujo que es un líquido de perforación que... Un fluido. Un fluido, se me fue la palabra, perdón. Es un fluido que cumple con la densidad equivalente requerida. Y lo que vamos a comentar, que la densidad es la densidad mayor a 85 gramos sobre centímetro cúbico, que viene siendo lo que es el líquido del fluido, ¿verdad? Hay varios componentes de la fase líquida que fluyen en fluidos de la perforación, que viene siendo el agua, el diésel, la salmuera también, y los fluidos de baja densidad, ¿sí? Algún equipo de separación de fases, ¿sí? Es un diseño de separación de fases importante conocer que las condiciones que se van presentando, ¿sí? No tienen la facilidad de proponer un diseño con base que nos permite poder separar la mezcla de las mejores condiciones, ¿verdad? Ya que durante la perforación con flujo controlado, la mezcla se está presentando bifásicamente, que es un lodo de perforación con gas nitrogenado, ¿verdad? Claro. Podríamos comentar un poco de cuando hay presencia de burbujeo en este tipo de fricción, de cuadruplic. Ay, perdón, a ver. Aquí es que estoy checando que dice: un concepto que aplica con todos los tipos de separación que existen en la industria petrolera es el tiempo de retención, que significa el tiempo en donde el líquido y el gas alcanza el equilibrio con la presión del separador. Se le conoce también como el tiempo promedio que una molécula de líquido es retenida en el tanque asumido flujo tapón. Este tiempo de retención está entre 30 segundos y hasta 3 minutos. Cuando hay presencia de burbujeo, este tipo de cuadriplica el requerido. La fracción de agua obtenida por el asentamiento de gravedad se le conoce como agua libre. ¿Sí? Existen varios tipos de separadores. Unos se encuentran por etapas de separación a presión atmosférica, otras son de vacío, otras en circuito cerrado, y hay otra de 4 fases. Sí, hay una, Los separadores funcionan por gravedad y dependen del volumen y tipo de fluido esperado, ¿va? Dependiendo del tipo de fluido que propone uno. El separador horizontal trifásico, le voy a poner una pequeña imagen. Ahí tenemos un separador, sí. Es la fase de separador en diferentes destinos, como viene siendo, es de 3, es de agua, mezcla de lodo de perforación y de aceite. Los componentes, obviamente, de aquí es la válvula de la compresión, de control de compresión, su salida de gas y su extractor de niebla. ¿Sí? Hay que conocer ahí muy bien el punto de burbuja y el punto de rocío y las presiones hidrostáticas en el interior del separador. Eso es toda una especialidad para ese tema. Posiblemente nada más me lo estás dando por ahí superficialmente, pero aquí en México necesitamos desarrollar bien buenos separadores para así tener que separar las fases: agua, aceite, gas, aceite. Muy bien. Separadores bifásicos y separadores trifásicos. Este es un separador vertical trifásico. Vertical trifásico. Tiene la misma descripción que el separador horizontal. Sí. Pero utiliza una producción esperada de hidrocarburos que tiene mayor cantidad de gas que aceite. Sí. Aquí no se ve muy bien. No sé ahí quedó la imagen un poquito. Se haya movido. Sí. No importa. ¿Sí? Ok. Así déjalo. Que es aceite, agua, mezcla de lodos y de gas. Ok. ¿Sí? Ok. El separador, hay un separador también de 4 fases.
Ujú. ¿sí? Que este equipo cuenta con una conexión de 2 pulgadas, conexión de nitrógeno de 2 pulgadas. Si se lo pones, por favor, a la Claro que pantalla sí. para que Con lo puedan ver. Con la finalidad de presurizarlo, Sí. ¿sí? Esa está la salida del pozo y ahí es donde nosotros vamos a filtrar el gas, el agua y el Y se aceite. hace la separación de 4 fases, que viene ¿Por qué? siendo... A ver, explícame por qué es un separador de 4 fases. Pues ayuda a separar lo que viene siendo el gas, Gas, el sólido que tiene el sólido, ajá. los sólidos, El aceite y El aceite. lo que es el lodo de perforación, ok, ¿sí? ok. Y aquí tenemos lo que es su entrada, tiene cada separador y aquí viene especificado Pero que una parte es del sólido, perdón. El lodo de separación no llega hasta el separador trifásico porque ese se queda No. en las temblorinas. Así es. Pero este es un separador horizontal de 4 fases. Ah, hay que verlo, eso no lo conocía, lo desconocía. Ok. Bueno, le podría comentar también de... Bueno, es que aquí les puedo poner unas imágenes de Ajá. sólidos, los recortes de las perforaciones formadas. Ahí están en las temblorinas. Ahí, así es. Conducidas en una tubería de 4 pulgadas, ¿verdad? Así es. Que se conocen como las temblorinas, exactamente. Estas pueden remover partículas de hasta 150 micrones. Ujú. Es de gran importancia las temblorinas porque manejan el 100% del flujo que retorna del pozo al espacio En el ciclo, anular, así es, al ciclo. Gracias. Ya que esto sirve para las pruebas, como prueba para los operadores, para los operadores, ¿verdad? Sí. Otra viene siendo un lodo de perforación que también no se ve muy bien. Se traslada hacia las presas de lodo formadas por unos Ahí conductos de acomódaselo en 4. la pantalla para que lo pueda registrar. Ahí ya estamos viendo dónde se encuentran las presas Así es. con sus respectivas bombas Presas de los lodos de de perforación. los lodos de perforación y cómo de alguna manera u otra las temblorinas van a jugar un papel muy importante para quitarnos los recortes y poder aprovechar de nueva cuenta el fluido de control. Así es. Y bueno, las bombas que estén bombeando ahora sí, para poder recircular de nueva cuenta ese fluido y que llegue a la formación. Así es. De aquí podría ser ventajas y desventajas de los equipos mencionados. Sí. En general, las ventajas de estos equipos son permitir mejor el control Sí. de los volúmenes de entrada y de salida, Claro. el monitoreo y la operación del pozo, ¿verdad? Pueden trabajar también a diferentes presiones o hasta 250 PSI. Tienen mejores dispositivos de seguridad y normalmente el sistema integrado es de estrangulación, perdón. ¿Sí? Por otro lado, hay algunas desventajas como mayor costo, que viene siendo los equipos atmosféricos, y no pueden modularse su uso, obligando a usar el sistema completo en todos los pozos. Ujú. ¿Sí? Es otra de las desventajas, que tienen. Vamos a hablar un poquito de la unidad generadora de nitrógeno. Ujú. Las unidades generadoras de nitrógeno cuentan con varios componentes que vienen siendo el compresor, aquí viene la membrana de la cabina de operación, el booster, entre otras. Membranas muy especializadas, por cierto. Sí. Es como la ósmosis inversa. Aquí son membranas que, bueno, el aire que tenemos atmosférico contiene un 70% de nitrógeno. Entonces estas membranas son especiales que nos van a permitir obtener de ese 70% de nitrógeno exclusivamente nitrógeno En la separación. en la separación para poderlo meter en el fluido de control. Así es. Muy bien. Cabe mencionar que la energía necesaria para operar las unidades de nitrógeno es en base al diésel, ¿verdad? Sí. Este es a ver, aquí otra vez. Se movió. Una unidad de nitrógeno. Sí. Ahí está. Ahí
está. Ahí la tenemos. Esa es una unidad de nitrógeno. ¿La Generadora alcanza a de ver nitrógeno, bien, Asael? Para que la vean bien los chicos, lo que es una unidad de nitrógeno. Esas prácticamente las tenemos que tener cerca donde estamos haciendo nuestros fluidos de control. Así es. Para que así podamos tener un buen nitrógeno y un buen fluido. Así es. Muy bien. El compresor. ¿Sí? Bueno, ok, vamos a decir un poquito el primer paso para que exista una producción de nitrógeno se debe a que el compresor extrae el aire que se encuentra contenido en el medio ambiente, como usted nos comentó. Es un compuesto de mezcla entre gases que se encuentran obviamente en la atmósfera terrestre, donde se alojan. Es la materia prima. Es la materia prima, sí. Es la materia prima que vamos a utilizar y va a entrar a ese compresor. Y aquí hay varios componentes, ¿verdad? Son los componentes que tiene el aire, pero los está separando ese compresor. Es un sistema inteligente en el cual va a decir, bueno, tanto de nitrógeno, tanto de oxígeno. ¿Es el 70 qué por ciento? 78.10. 78.10 de nitrógeno. De oxígeno es 20.93, de argón 0.9324, de dióxido de carbono 0.03, de hidrógeno tenemos el 0.01, criptón ya se va al 0.0001, el helio de 0.0005 y el neón de 0.0018. Bueno, eso es la materia prima del aire. Así es. Así está compuesta la materia prima del aire. Y de ahí vamos a obtener de esa materia prima del aire lo que nos corresponde para hacer nuestro fluido de control exclusivamente con nitrógeno. Así es. He ahí la importancia de por qué tener una membrana especializada para la producción de nitrógeno. También hay unas etapas del compresor, ¿sí? Que viene siendo la extracción del aire, la separación del separador de agua, los filtros coalescientes, la transformación del calor. Hay una membrana que es pasamos al tema, de la membrana. Es la etapa de los módulos de separación o membranas, que viene siendo de torre de carbón, filtros de partículas, los separadores de nitrógeno, también la sonda de oxígeno. O sea, hay una sonda de oxígeno y una válvula solenoide. ¿Sí? El propósito obviamente de esta válvula es desviar hacia afuera el flujo de nitrógeno que no cumpla con las especificaciones necesarias que ocupe la membrana de separación, ¿verdad? Las placas de orificio, los transmisores de flujo. Se movió otra vez un pequeño... No importa, ahí ahora sí ya lo ajustaste, ya lo puedes ver. Esta es una membrana. Muy bien. Aquí es por donde entra el aire, ahí su está. venteo, y aquí es donde empieza a hacer la separación de todos los... Adentro debe llevar algún tipo de catalizador para separar el oxígeno y el nitrógeno. ¿Es carbón activado o qué le meten en el interior al filtro? Creo que sí tiene lo que es el carbón activado. Debe tener carbón activado y algunos catalizadores específicos que separan el oxígeno del nitrógeno. Así es. Entonces entra el aire, que es la materia prima, y así ya vamos a tener en la salida, por allá, exclusivamente nitrógeno. Exactamente, y ya separa lo demás, que el dióxido de carbono, oxígeno, correcto, etcétera. Ahí están los filtros. Aquí están los filtros, son las imágenes de los filtros. ¿Sí? Esta es una vista interior de las membranas que están por dentro, ¿verdad? Formadas por fibras. Exactamente, están formadas por fibras. Y así es como se ve. Ok. Muy bien. Este también pues, es de la misma fibra, ¿verdad? El Buster. El Buster tiene sus etapas también. Tiene válvulas de alto control de flujo. El propósito de las válvulas es modificar la tasa del flujo que pasa a través de líneas mediante un posicionador que emite señales electrónicas, ¿verdad? El Buster se ubica en la parte trasera de la unidad generadora de nitrógeno, y de aquí el nitrógeno producido tiene dos destinos. Perdón. Es que vienen imágenes, pero no se mueve. No importa, platícanosla. Ok.
Tiene, como les dije, el nitrógeno producido tiene dos destinos, ¿verdad? Sí. Uno viene siendo, a ver, aquí está. ¿Sí? El aire de medio ambiente se extrae el aire, se separa, se hace una separación de agua, de aquí se filtran los coalescientes y se transforma en calor. ¿Sí? De aquí, al separar el calor, hay una separación de nitrógeno y de ahí se filtran las partículas, teniendo el carbón, también la separación del carbón y la sonda de oxígeno. Y de ahí se va a la válvula solenoide, a la placa de orificio y al transmisor de flujo. De ahí pasa a la válvula de alto control de flujo, después al booster y por último es lo que es el nitrógeno comprimido, ¿verdad? Okay. Lo que les mostré es un diagrama de flujo de la unidad generadora de nitrógeno, cómo va pasando. De aquí les voy a platicar un poco. Esta es una imagen también de representación real del paquete eléctrico. Bueno, vamos a ver un poquito del paquete eléctrico. Sí, es importante sí. Aquí saber cuánto es lo que vamos a gastar de energía. El paquete eléctrico nitrogenado, en la industria petrolera también puede existir otra opción práctica para la obtención de nitrógeno en el sitio, ¿verdad? Este paquete eléctrico, se le da ya la energía que necesita para funcionar eléctricamente y hay una diferencia en la unidad de nitrógeno que es a base de diésel. Okay. ¿Sí? Existen dos tipos de paquetes electrónicos de nitrógeno. Esto depende obviamente, como le dije, de la cantidad de nitrógeno que se requiere inyectar en el pozo y los paquetes que se componen son los siguientes. Aquí les voy a leer un poquito porque sí, es un paquete 1 es un sistema de 2000 pies sobre minutos que es equivalente a 500 metros cúbicos por minuto. Okay. O sea, son tres compresores de 1350 pies. Es una unidad de membrana, un compresor booster para inyectarlo y un generador de 270, ¿verdad? Y el paquete 2 es un sistema de 300 pies por minuto que es equivalente a 85 metros cúbicos por minutos. ¿Sí? Y este está compuesto con 4 compresores de 1500 pies sobre minuto, una unidad de membrana, dos booster para inyectar y un generador igual de 2700, ¿sí? Unas especificaciones de estos son aproximadamente 130 membranas en forma de cilindro conectadas entre sí para que y la presión de descarga del booster es de 2500 psi. Estas son unas pequeñas imágenes que son mangueras para transportar nitrógeno utilizadas en el paquete eléctrico, ¿verdad? Es importante mencionar que al principio para la obtención de nitrógeno en las mismas unidades generadoras de nitrógeno, las diferencias entre uno y otro es que los componentes son colocados de manera independiente, por lo que se necesita la utilización de mangueras que son las que estamos viendo para conectar el sistema, ¿verdad? Y así poder procesar el nitrógeno como se muestra. Ok. ¿Sí? Sí, ¿lo quieres leer? Aquí es, bueno, ok. Claro. Sí, porque es un sistema eléctrico. Como primer paso se cuenta con la función de los generadores y al llegar a la energía necesaria se empieza la extracción, del aire en los compresores. De ahí pasa la membrana y al final al booster. En la siguiente imagen, como podemos ver, se muestra el paquete eléctrico para generador de nitrógeno. Es un ejemplo del paquete número 2 descrito y es una representación gráfica visual mejor del paquete eléctrico, ¿verdad? Que viene siendo este. Sí. Ese es vital tenerlo dentro del sistema de producción de nitrógeno, sí. De aquí
Este es un pequeño también diagrama, Sí. una representación gráfica de lo que es el sistema eléctrico, donde la G significa que es el generador eléctrico, sus componentes, las membranas, el booster, como les había mencionado, ¿verdad? Que es como está estructurado. ¿Sí? Es un paquete integral. Así es. ¿Y por qué tenemos un generador eléctrico en caso de que este falle? Continúa el otro, ¿verdad? Por Así lo que es, estoy viendo. se puede generar un generador eléctrico. O sea, vamos a decir alterno. así es. ¿Cómo se dice? De seguridad. Vamos a decir que es para cualquier problema que tenga el primer Sí, porque generador. estamos bombeando y estamos perforando, entonces esto no puede fallar, tiene que haber un equipo de seguridad de emergencia y por eso es que se encuentra el otro Así es. generador eléctrico para que así estemos generando el nitrógeno. No tengamos esa pérdida, vamos a decir, por Sí, si llega a haber algún por problema. si llega a haber algún problema. Siempre hay que tener un sustituto. Así es. Muy bien. De aquí... Bueno, ok, vamos a leer un poquito de que es un diagrama de flujo del nitrógeno producido. Sí. Al terminar el proceso de la obtención de nitrógeno, este transportador en una línea de tubería de 2 pulgadas hacia 2 destinos. Una con dirección a la línea de tubería que transporta el fluido de perforación para inyectar el nitrógeno. Esta inyecta ocurre antes del standpipe, logrando contar con un fluido de control bifásico. Okay. Esta mezcla se puede clasificar según la densidad requerida. Aquí tenemos una imagen. A ver si sale completa. Bueno, ahí la vamos viendo. Si quieres puedes disminuirla y luego la ampliamos. ¿La puedes disminuir allá de qué lado? Ahí. No, esa es para... Ándale, así. Aquí ya la podemos ver ya disminuida, ya la puedes ver completa. Es una torre de perforación. Así es. Es la plataforma. Sus tramos los tramos de la tubería de revestimiento, la inyección del nitrógeno, su mesa rotaria, las presas de lodos y sus preventores. Ok, si quieres bájale tantito más, ahí está, perfecto, inyección de nitrógeno en la línea que transporta el fluido de perforación. Así es. Va directamente a la línea de perforación. Va directamente a la línea de perforación. Muy bien. Ahora sí, si quieres ya ampliarlo para que podamos ver mejor nuestra tesis. Pero ya nos dimos una idea de la importancia que reviste el que tengamos un paquete de producción de nitrógeno en los fluidos de control y por eso se llama fluidos compresibles. Así es, el tema. Muy bien. Ahí volvemos a tener el separador. El separador de 4 fases que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Salud. Salud. Equipo rotario. Bueno, ajá. Este capítulo también es uno de los importante. Es importante porque es uno de los aditamentos incorporados a la técnica de perforación, ¿verdad? Claro. Se explican los componentes y las funciones realizadas durante la perforación. Existe lo que es las cabezas y los preventores rotarios. Aquí vemos una imagen de eso, ¿verdad? Sí. Este equipo tiene como función principal mantener controlada lo que es el pozo durante la aplicación de la perforación, ¿verdad? Sí. Se instala en la parte superior del arreglo de los preventores en el uso de los pozos, obstaculizando el paso de fluido de perforación hacia el piso y desviando el flujo a la línea de descarga o al múltiple de estrangulación y permitiendo el movimiento rotario y reciprocante de la sarta. De la sarta de perforación. Sí. Esta es una pequeña imagen para que más o menos conozcan. Excelente. La cabeza rotaria. Claro. El principio de la operación de este equipo nos proporciona un sello positivo entre la tubería de perforación y la flecha para poder desviar el fluido proveniente del pozo y al mismo tiempo poder estar manteniendo seguro el piso de la perforación. Vemos aquí una imagen hacia cómo el flujo del pozo debe estar, pero de aquí arriba no permite el fluido hacia el piso de la perforación, ¿verdad? Para no tener un daño. Esta es la función de la cabeza rotaria. Claro. Hay varios tipos de cabeza rotaria. Bueno, se cuentan con 2 tipos, ¿verdad? La cabeza rotaria activa, el sello que ejerce en la TP o en el Kelly
es presionando el elastómero, perdón, con una unidad de presión hidráulica. Ok. Las ventajas de esto es mayor tiempo de vida en los componentes, el ajuste de presión sobre los componentes, también permite el uso de herramientas de ensamblaje en el fondo y trabaja mejor con la flecha, ¿verdad? Okay. Y la segunda cabeza viene siendo la rotaria pasiva. Esta ejerce un sello con el diámetro más pequeño de los elastómeros. Así es. Sobre la TP o la flecha. Y la presión del fluido es el anular, sobre el elastómero en el cual se adecua según la TP. La TP, exactamente. Muy bien. Los componentes de la cabeza rotaria. Siendo el cuerpo de la cabeza rotaria, el ensamble de valeros, la unidad hidráulica de lubricación, el panel indicador de presiones y la campana de viaje, ¿verdad? El cuerpo de la cabeza rotaria es instalado sobre los preventores esféricos del equipo de perforación directa o con carretes espaciadores o crossover. Esta consta de la salida de la línea de la ecualización, la salida de flujo hacia línea primaria, la salida de flujo hacia las temblorinas, y los brazos o grapas sujetados en los accesorios de la cabeza rotaria. Bueno, existe también lo que es una unidad hidráulica de lubricación, un ensamble de valeros. Aquí es una imagen, ¿verdad?, del ensamble de valeros. Sí. Y los elastómeros. Este accesorio de la cabeza rotaria es el cual nos brinda un sello, mejor dicho, en la salida de la flecha o de la TP, que cuenta con una nueva línea de elastómeros reforzado con un material llamado Kevlar, ¿sí? Este es para hacer más resistente lo que es el interior es para hacer más resistente el interior y proporcionar mayor tiempo de vida de la flecha o de la TP. Hay unos tipos de elastómeros que vienen siendo estos en la imagen. Hay varios tipos. También mostramos que tienen un color, ¿verdad? Significa que es el diámetro del elastómero. Sí. Si tiene un diámetro de 2 pulgadas 3 octavos es color verde. Okay. Tiene un diámetro de 2, 7 octavos es rojo. Okay. Si tiene 3 medios, azul cielo, 4 pulgadas azul marino y 4 y medio es negro, ¿verdad? Perfecto. Son para 300 PSI estas elastómeros. Ok. Hay también para 500 PSI, aunque me faltó uno de 5 pulgadas que viene siendo amarillo. Para los 500 PSI cambia el color. 5000 PSI. 5000, sí es cierto. 5000 PSI cambia el color. De 2 y 3 octavos de pulgada es azul cielo, 2 7 octavos negro, de 3 medios viene siendo rojo, de 4 pulgadas amarillo, de 4 y medio verde y de 5 anaranjado. Muy bien. Un panel de indicador de presión. Sí. Sí, es una imagen, perdón. Sí. Y existe lo que es la campana de viaje también. Sí. Este accesorio sirve para estar trabajando en perforaciones convencionales, que nos proporciona una mayor proporción hidrostática en la llegada del fluido hacia el cuerpo de la cabeza por gravedad. El lodo es desviado hacia temblorinas por la línea de flote. Esta es una imagen, ¿verdad?, de la campana de viaje. Sí. Algo importante es no exceder el rango de presión máxima en las condiciones estáticas designadas en el modelo de la cabeza rotaria, ¿verdad? También checar que no se presenten fallas en los ensambles de los valeros, como valeros sin rotar o fuga en aceite contaminado en cabina, ¿verdad? Checar que no se presenten fallas en los elastómeros, ya que pueden llegar a romperse o a dañarse. De aquí nos vamos a ir un poquito. Este es un estrangulador de tipo positivo, ¿verdad? Hay varios tipos. El estrangulador de aguja o de asiento ajustable es este. Un estrangulador de bola, que viene siendo este. Es una válvula diseñada para aislar la presión y
la presión de aguas y aguas altas y bajas, que se puedan llegar a hacer un cambio en el estrangulador, ¿verdad? Que presente algún problema. Un simulador de perforación bajo balance. En Pemex existe un simulador de perforación bajo balance con flujo bifásico, creado por Divisiones del Sur en la unidad operativa de la reforma del aire de diseño, ¿sí? El cual se basa en modelos matemáticos que resuelven iteratividades en las ecuaciones de flujo. El simulador nació por las necesidades de los ingenieros en contar con una herramienta de apoyo para ahorrar más tiempo en los cálculos que se precisan realizar durante la perforación. Este simulador se ha utilizado para el diseño y tiene un seguimiento en campo del complejo Antonio Bermúdez y campos de activo Muspac, ¿sí? Que cuentan con bajas y altas presiones. No, que cuentan con bajas presiones nada más, y que presentan opciones de perforación utilizadas como bajo balance, ¿verdad? En contacto con una herramienta como lo es un simulador de mucha ayuda para los ingenieros, ya que les ayuda a planificar un pozo, a tomar decisiones de forma inmediata para cualquier eventualidad que se presente en la localidad, y así puede prevenir las condiciones ópticas que evitan algunas situaciones que vienen siendo estas, la pérdida excesiva de flujo de control, ayuda también al daño de la formación, limpieza adecuada del pozo, perforar sobre la presión del colapso del pozo y optimizar los ritmos de penetración durante la perforación. Aquí vemos un poquito, es importante también mencionar que un simulador, para poder correr un programa de perforación antes, se debe ingresar los datos que se deben de ocupar, ¿verdad? Contando con un total de 7 pasos a seguir, que es la TR, ¿sí?, la sarta, la barrena, la temperatura, la inclinación, la línea de acero y el fluido. ¿Sí? En cada opción aparecen varios tipos de bloques donde se podrán ingresar varios datos, ¿verdad?, correspondientes al que vamos a colocar. Bueno, viene un poco ejemplificado. Sí. Vamos a brincar un poquito de lo que es la TR, la sarta, diámetro interior, de la barrena, la temperatura en grados Celsius, la inclinación, la línea de acero, el fluido, datos a llenar, las condiciones estándar, el gasto de lodo en galones por minuto, el gasto de gas en metros cúbicos por minuto, la presión atmosférica en PSI, la temperatura atmosférica en grados centígrados, y las propiedades del lodo, que es el punto de excedencia en libras sobre 1000 pies cuadrados, y la viscosidad plástica en centipoise, así como su densidad del nitrógeno en gramos sobre centímetro, y la densidad del lodo también en gramos sobre centímetro cúbico. Las condiciones en la inyección, presión de la inyección en PSI. Así es. En este mismo apartado, si nos puedes seguir leyendo. Así es. Dice que es una nota importante: en este mismo apartado, al ir introduciendo los valores, se van calculando las condiciones dinámicas de la inyección, dando como resultado los siguientes valores, que viene siendo el gasto de nitrógeno en metros cúbicos por minuto. Así es. Muy bien. La densidad de nitrógeno en gramos sobre centímetro cúbico. La viscosidad del lodo en CP, centipoise. La fracción del gas. Sí. Los gastos de la mezcla en GPM. La densidad de la mezcla en gramos sobre centímetro cúbico. Cúbico. La viscosidad de la mezcla igual en centipoise. ¿Sí? Datos. Los datos no válidos. No válidos. Para garantizar el buen funcionamiento del sistema de la perforación bajo balance del sistema, cuenta con algunas restricciones para la obtención de resultados más óptimos. Óptimos. Uno es que no se pueden agregar herramientas con diámetros interiores mayores que los exteriores. Claro.
¿sí? Al introducir valores de diámetro de una TR o un liner, estos no pueden ser valores mayores que los establecidos en una TR o un liner interior. Muy bien. La profundidad final no puede ser menor que la inicial, obviamente. Las cajas de texto que son de captura de números no permiten la escritura de otro tipo de carácter y no pueden introducir una TR por debajo de un liner. Tubería de revestimiento por debajo de un liner, así es. Vamos entonces a ejecutar el programa. En este octavo paso a seguir, en este apartado se pueden visualizar los resultados obtenidos después de ingresar todos los datos de manera correcta en una forma de gráfica, las cuales se van a presentar perfiles de temperatura, presión, la densidad de la mezcla, la fracción de gas, ¿sí? Los gastos de gas, ¿sí? La viscosidad de la mezcla, ¿sí? La viscosidad del lodo, ¿sí? Densidad del gas, ¿sí? La velocidad de la mezcla, la caída de presión de la tubería de perforación, o sea la TP, ¿sí? Y la caída de presión en el espacio anular. Muy bien, eso todo es en tiempo real. Así es, todo es en tiempo real. Venía en unas de ahí la importancia de tomar todos esos datos. Regresa tantito, dice, las siguientes son ecuaciones constitutivas utilizadas simultáneamente con las ecuaciones conservativas durante los cálculos del campo de presiones y velocidades de flujo bifásico. Y ahí ya obtenemos entonces la calidad de un fluido a través de las ecuaciones que estamos obteniendo. ¿Cuáles son las variables de esa ecuación? Ahí las tienes aquí abajito. Calidad de la salida de la celda, que viene siendo la CE, perdón. Sí. La calidad de entrada de la celda, la presión absoluta en la salida de la celda y la presión absoluta estaba en pascales, la presión absoluta en la entrada de la celda en pascales o newton sobre metro cuadrado. Muy bien. La densidad de la espuma también tiene su fórmula, ¿verdad? Sí. Que viene siendo la densidad de la espuma en kilogramos sobre metro cúbico, la densidad del líquido igual, kilogramos sobre metro cúbico, y la densidad del gas, kilogramos sobre metro cúbico, y la fracción del gas. De aquí vienen, de ahí se salen muchas que vienen siendo la densidad del gas, el factor de la fricción, también todo tiene su fórmula, ¿verdad? La fracción volumétrica del gas. Ok. La viscosidad de la espuma también, para saber la calidad. Claro. La caída de presión por aceleración también. Muy bien. Lo importante es que están las ecuaciones, las fórmulas y las variables críticas que debemos. Ahí hay otra variable, la caída de presión en la barrena. Así es. Que también la tenemos que calcular. Vamos a tener la caída de presión total del sistema. MUSPAC, ¿qué viene siendo? Es el pozo MUSPAC. Es un pozo. Fue exitoso. Se necesitó contar con las experiencias obtenidas en la perforación de los pozos MUSPAC 53 y MUSPAC 52. Ejemplos de pozos de correlación. Pozos ubicados estratégicamente en posiciones estructurales cercanas a los mejores pozos productores para incrementar la producción del gas y mejorar el dren del yacimiento. Pero se tenía un factor limitante, el contacto gas-agua. Este problema fue detectado por un equipo multidisciplinario de ingenieros que concluyeron que la perforación con flujo controlado representaba la mejor alternativa, efectuando pruebas de producción, intercalándolas durante la perforación hasta obtener la producción de gas estimada para suspender la perforación. Sí, este pozo, el 53, fue de los primeros que se perforó, inyectando simultáneamente líquido de perforación de emulsiones inversas y nitrógeno, ¿sí? Con el fin de poder causar algunas condiciones de bajo balance desde el inicio de la etapa. Los rangos de inyección del nitrógeno eran de 15 a 30 metros cúbicos sobre minuto. Por minuto. Y los rangos de fluidos de perforación oscilaban entre los 100 a 220 GPM vienen siendo galones por minuto. Así es, galones por minuto. Ok. Y la presión del fondo se encontraba entre 400 y 3.758 PSI. ¿Sí? Estos últimos dados por la herramienta de fondo, que es la que va a medir las presiones de fondo. Muy bien.
También se dice que los retornos de fluidos de perforación en superficie se completaban satisfactoriamente. Sin embargo, el retorno de nitrógeno no pudo ser establecido, ya que en superficie se registraba un 50% del total de gastos inyectados. Había pérdida. Había pérdida. Esto propició que no se pudiera determinar con exactitud qué combinación de gastos resultaría para la presión de fondo requerida, obviamente. Estos problemas se presentaron en la prueba que se realizó al intervalo con una profundidad de 2.597 a 2.620 metros, ¿verdad? Ok. Donde se presentó la presión de fondo menor. Menor, y sin embargo no se contó con una aportación del yacimiento. Ok. El siguiente pozo de perforación fue el Muspac 52. Fue perforado sobre balance controlado de 2.611 a 2.779 metros. Este pozo se perforó con inyección simultánea de nitrógeno y fluido de perforación a base de diésel, para mantener una densidad equivalente en la circulación de 0.76 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad. Así es. Para llegar a la profundidad planeada, no se obtuvo ninguna manifestación de gas ni haciendo que se tuviera una incertidumbre en la posición estructural del pozo, por lo que antes de tomar la decisión del pozo, de desviar el pozo, se sacó la barrena para tomar registros eléctricos. La interpretación de estos registros mostró que el yacimiento se había atravesado, por lo tanto se decidió bajar la barrena al fondo e inducir el pozo con una condición de bajo balance, inyectando altos niveles o altos gastos de nitrógeno. ¿Sí? Como podemos ver aquí en la imagen, esta es una manifestación del pozo Muspac 52 al inyectarle nitrógeno. Ahí, a ver, nada más dice, permíteme tantito, regrésate tantito. Ahí. Sí, dice bajo balance inyectando alto grado de nitrógeno. En la figura 5.1 se grafica la presión de fondo, que es la BHP en PSI contra el tiempo en minutos contra la presión del estrangulador, que es el P-Choc en PSI. Observando, el pozo se manifestó a la hora 107, ya que presenta un incremento en la presión del estrangulador. Viene siendo esto. Ahí ya hubo presión en el estrangulador. Elevada, sí. Elevada, eso es bueno. ¿Eso es bueno? ¿O no es bueno? No, pues es que, se maneja sobre bajo balance, creo yo. No, sí es bueno, perdón, ya. Claro. Sí, porque se inyectó para poder tener esa presión elevada. Sí. Sí, aquí fue donde alcanzaron el registro. El registro que ocupaban, ¿verdad? Claro. Así es, no, sí. Muy bien. Es decir, para eso sirvió el inyectar el nitrógeno. Es, para poder alcanzar. Ya con eso aumentaron la presión en el estrangulador y ya con eso entonces el pozo ya queda, pues ahora sí, bajo buena condición de producción. Sí. Si no hubiéramos alcanzado esa presión y no hubiésemos inyectado el nitrógeno, la producción del pozo hubiera sido muy pobre. Muy poca, exactamente, muy baja. Muy baja. Por eso son importantes ese tipo de tecnologías que se están cada vez mejorando en lo que es la perforación y la importancia de por qué inyectar estos fluidos compresibles con nitrógeno. Muy bien. Bueno, aquí también les voy a mostrar nada más una imagen que también está un poco perdida, que es la profundidad de los pozos, perforación de condiciones de bajo balance en el pozo. Sí. El de lo mismo que estamos viendo. Pues esto también son gráficas, todas esas son gráficas de los perfiles de la presión. Sí. Bueno, aquí lo voy a leer un poquito, que dice: otra manera para demostrar que durante la perforación hubo condiciones de bajo balance es de manera física. Esto ocurre en superficies, específicamente en el quemador. En la figura aquí podemos observar cómo el quemador es quemado el gas, concluyendo que durante la perforación se está obteniendo una aportación real del yacimiento, ¿verdad? Ya empieza a ser estimulado el yacimiento y comienza entonces el quemador a generar el gas suficiente, y esto es un indicador de que el pozo está siendo dejado productivamente. Así es. Esta es una imagen del Muspac 55. Ok, correcto. Sí. Quemador de gas en superficie, aportación real del yacimiento.
Vamos a cambiar un poquito de tema, la protección del medio ambiente también. Y la seguridad del personal. Que es muy importante, ¿verdad? Considerando que la perforación del flujo controlado del nitrógeno es una forma operativa, con el pozo, fluyendo bajo control. Esto implica que dentro del ciclo que se marca el sistema de control, se contemple también en forma exclusiva la protección del ambiente y la seguridad del personal que está trabajando, por lo que se recomienda que hay una parte, como por ejemplo la de control ambiental. Sí. Hay que verificar el diseño del equipo superficial para no tener fugas, evitar no fugas, tener una seguridad en los equipos de superficie. Así es. Y proporcionar un buen tratamiento al fluido de la perforación, ¿verdad? El separador gas-lodo también debe ser diseñado para manejar la máxima producción de gas esperada y manejar los gases amargos, como el ácido sulfídrico y el CO2. Suspender las operaciones de perforación en caso de que las presas del sistema o auxiliares se llenen a su máxima capacidad. También monitorear constantemente los niveles de las presas para evitar el problema anterior. Construir mamparas en el quemador para proteger la vegetación o animales que puedan ser dañados, que el fuego pueda en un momento dado dañar, sí, porque si no, imagínate, dejas el quemador y van a acercarse ahí animalitos o vas a crear ahí una catástrofe. Una catástrofe, sí, un daño ambiental, ¿verdad? Así es. Checar la existencia del tanque del almacenamiento también, de los recortes impregnados del aceite. También mantener un piloto con diésel encendido, o un chispero automático en el quemador para quemar de inmediato cualquier gas proveniente del pozo. Así es. Checar el equipo superficial del sistema diariamente para verificar que no haya una posible fuga, ¿verdad? Así es. Colocar también geomembranas en el área del equipo superficial. Así es. Limpiar lo que es constantemente cualquier derrame de aceite, agregar arena y todo para no tener un impacto ambiental. Los residuos generados en la localización, lo que es hule, broches, botes de grasa, madera, etcétera. Papeles, botellas, latas, trapos, geomembranas en malas condiciones, empaques de productos químicos, etcétera, se deben de depositar en contenedores de residuos peligrosos para que se puedan enviar a las zonas de disposición final. Esto ya es a través de un permiso de la Semarnat. Así es. Sí, muy bien. Ahora sí. Entregárselo a las personas indicadas que tengan permiso de la Semarnat. Hacer el desecho conforme debe de ser. Así es, conforme marca la norma. Exactamente. La seguridad del personal. ¿Qué nos puedes platicar de la seguridad del personal? Pues que el personal debe estar capacitado, debe de entender y debe certificado, acreditado por una institución como la Universidad Grupo CEDIP. Claro. Eso es lo más importante. Para elaborar con procedimientos operativos de perforación con flujo controlado nitrogenado. Tener un quemador de encendido rápido. Tener una área habitacional y comedores en el sentido contrario al rumbo de los vientos dominantes para que no nos lleguen los gases. O algo, claro. ¿Qué más? Estar fuera de. Instalar un señalador de la dirección del viento. Mantener las instalaciones del equipo de personal de seguridad industrial, al igual que proporcionar al personal en general los conocimientos acerca de la técnica especial de perforación a utilizar y los riesgos que se puedan presentar para un mejor apoyo en los casos imprevistos. Muy bien. Tener en caso de la presencia de ácido sulfídrico, instalar un detector de ácido sulfídrico. Eso hay que traerlo en el bolsillo, hay que traerlo aquí en la cintura. Tener siempre el equipo también autónomo. Tener el equipo de respiración autónomo y con fácil acceso, y al igual que realizar simulacros de cierre del pozo y evacuación. Del mismo, porque si llega a haber alguna catástrofe o algún desastre, ¿verdad? Sí. Durante el cambio también de los elastómeros, en la cabeza rotaria, no olvidarse de las siguientes operaciones, que es desfogar la presión entre el preventor cerrado y la cabeza rotaria. Claro. Asegurarse que los andamios se encuentren fijos. Lavar la cabeza rotaria también. Claro. Instalar un sistema de iluminación contra explosión en todo el equipo. Monitorear constantemente la efectiva operación del equipo superficial. Esas son normas que tenemos que ir aplicando. Bueno, a mí me gustaría que ya en las siguientes tesis le pongan la norma. Ok.
para que así de esa manera sepan los ingenieros petroleros que todo esto es por norma. Sí, todo es por norma. Así es. Todo lleva a un proceso de poder, vamos a decir, que nos van a dejar trabajar teniendo todo eso en regla, conforme a las normas. Nos van a dar el permiso para Así poder es. operar un equipo de perforación, siempre y cuando cumpla con las normas específicas en cada una de las instalaciones de los equipos de superficie, y principalmente si vamos a manejar los fluidos compresibles. Así es. También programar visitas de personal, de herramientas especiales, ¿verdad? O sea, Mantenimiento alguna compañía de instrumentista. algún servicio. Los instrumentistas, principalmente para checar la operación efectiva de los estranguladores, variables hidráulicas, la unidad operadora de los preventores e instrumentos de indicadores de los parámetros de perforación. Ahí es donde entran los instrumentistas. Así es. Y que estos queden reglamentados por... Principalmente todo instrumento debe de quedar reglamentado por el Centro Nacional de Metrología para que queden bien calibrados y cuando hagamos los monitoreos y las inspecciones tengamos certidumbre en los datos que vamos a estar monitoreando. No voy a tener, si está mal calibrado, descalibrado, no te va a dar pues sí, no te va a dar los datos correctos. Así es. Programar visitas del personal de herramientas especiales o compañías de servicio para la revisión del arreglo de los preventores. Contar con el equipo de protección personal, el EPPP, como medida preventiva para minimizar los daños en caso de que un accidente ocurra. Y no nada más tener uno, tener unos 2 o 3. Claro. Sí, yo he visto cómo han muerto ingenieros por tener nada más un equipo y a la hora que están haciendo mantenimiento en tanques, en lugar de tener 3 equipos, pues no muere uno o 2 no mueren los 3, muere uno nada más, ¿verdad? Claro. Es decir, el ingeniero que entra y que no cubre con la norma de protección, quieren ir a arrastrarlo y sacarlo y entonces muere uno y luego van y lo arrastran al otro y muere el otro y entonces ahí es donde se cometen los accidentes, las impericias, y eso es lo que tenemos que tomar en consideración cuando estamos ya manejando petróleo, hidrocarburos con altos contenidos de ácido sulfídrico y de CO2. Sí, es mejor prevenir y tener. Así es. Conclusiones, muy bien. Pues en base a la experiencia que se aplicó en las técnicas de perforación de los flujos, controlados nitrogenados y todo, debido a los conocimientos de la gente de ingeniería, de campo, se ha logrado alcanzar los objetivos geológicos y de producción. Reduciendo los riesgos operativos, los riesgos asociados que se provocan durante la perforación de pozos petroleros, conservando protección sobre los riesgos ambientales y accidentabilidad de los trabajadores, sí, porque vas a controlar mejor las arremetidas. Vas a tener menos errores, menos fallas de a lo mejor de algún equipo. Claro. Poder tener igual también hacia el medio ambiente. No, además el nitrógeno neutraliza cualquier tipo de incendio. Así es. Agua con nitrógeno podemos nosotros utilizarlo como para mitigar cualquier tipo de incendio. Y como habíamos dicho, va a tener a personal que esté involucrado, capacitado, ¿sí? Para la adquisición de los datos y datos de correlación. Así es, y poder manejar un simulador actual. ¿Sí? Lograr predecir el comportamiento que se presenta y así poder tomar decisiones en tiempo real y para poder realizar un análisis económico, el cual nos permite tomar la decisión de saber si es conveniente o no realizar la perforación. Ok. ¿Sí? Los resultados que se obtuvieron en el ejemplo práctico propuesto para esta investigación fueron los esperados por los ingenieros de perforación, producción y yacimientos, cumpliendo con sus requerimientos debido al trabajo integral que se obtiene utilizando la perforación de flujo controlado. Es decir, que el área de la perforación se beneficia al lograr perforar los intervalos establecidos en tiempo y en forma. En yacimientos se evita provocar daño a la formación, propiciar en el área de productos, cuentas con sus rangos esperados. En la producción cuente con sus rangos esperados de producción, logrando un trabajo multidisciplinario. Como se logró entender, el perforar con técnicas especiales requiere de equipos superficiales especiales. Este equipo adicional incrementa el costo de perforación en un rango aproximadamente de un 20 a un 40%. Es decir, perforar un pozo con técnicas especiales se debe de cumplir primordialmente el objetivo de evitar dañar la formación y el minimizar problemas durante la perforación.
Esto compensará el costo adicional de la perforación con el incremento de la productividad de un pozo sin daño. Este equipo adicional se deberá de proponer en particular para cada pozo petrolero a perforar, ya que se presentan diferentes propiedades en los tipos de campos existentes en la región sur, sin olvidar que se refieren a campos depresionados, en donde la investigación para contar con una técnica óptima de perforación es crucial, recordando así que en la actualidad las perforaciones en los distintos pozos petroleros cada vez son realizadas con menor presión, y por lo tanto ya se han entendido que la perforación convencional no es una solución factible de los problemas que se presentan y las afectaciones que esto conlleva en el yacimiento. Por eso es importante la mejora continua de los fluidos comprensibles con nitrógeno. Ahí tenemos ya si nos lo puedes poner, todo un sistema integral en el cual pues las empresas transnacionales que quieran participar en el desarrollo de mantenimiento y perforación de pozos debe de tener todo este equipo integral. Los tanques de almacenamientos, el quemador, la presa de lodo, la unidad generadora de nitrógeno, las plantas criogénicas de nitrógeno, el paquete eléctrico del nitrógeno, el equipo de control de presión, el equipo separador de las fases y el equipo rotatorio que va a estar en la mesa rotaria. Así es. Pero esto ya es un equipo rotatorio en la mesa rotaria en el cual vamos a poder integrarlo con lo que es el sistema de producción de nitrógeno para tener un fluido compresible y que minimice los daños en la formación. Así es. Muy bien, excelente. Bueno, pues ya llegamos entonces al final de tu tesis y esto nos da una idea más clara de cómo deben de ser la mejora continua de los sistemas de perforación de un sistema convencional a un sistema ya mejorado bajo este esquema. ¿Lo alcanzamos a ver bien? Sí, se alcanza a ver y se alcanza a distinguir el porqué de esta tesis y el porqué de esta investigación y del porqué el ingeniero petrolero tiene que pues estudiar mucho, ¿no? Y más que todo, qué bueno que nos dejaste los antecedentes para que así este video lo puedan ver los alumnos de primer ingreso. Ahora sí que cuando llegan conozcan la diferencia de la perforación convencional que fue en los años 70, en los 80 y cómo ahora viene este tipo nuevo de perforación en el cual al fluido de control le vamos a inyectar ya lo que es el gas de nitrógeno y vamos a poder tener un mejor control para que evitemos el fracturamiento o los daños en la formación. Así es. ¿Cuándo comenzó nada más para recordar? El año de 1943. No, este sistema. 1995. De agosto de 1995. Del 95 para acá es cuando hemos venido utilizando ya este nuevo sistema y en 1943, bueno, utilizábamos la perforación convencional con puros líquidos nada más y los líquidos pues que hacían tronaban la formación y ya dejábamos ahí abandonado el pozo. Con este nuevo concepto, jóvenes o ingenieros petroleros, vamos a tener menos riesgos, definitivamente es un poco más costoso porque le tenemos que agregar un equipo adicional a nuestro sistema o a nuestro kit completo de perforación, pero al final vamos a mejorar la capacidad productiva de cada uno de los pozos. Lo vamos a poder utilizar para pozos nuevos o para pozos que en un momento dado les tengamos que dar mantenimiento también. Así es. Muy bien, pues esto es la Universidad Grupo CEDIT, jóvenes. Aquí le tenemos que exigir al joven cada vez más para que hagan investigaciones de campo. Esto, bueno, lo subimos a YouTube para que sirva no tan solo para nuestras instituciones, sino para la gente que esté estudiando en educación a distancia, que puedan conocer los tipos de perforaciones, los tipos de fluidos. Aquí está la tesis, si en un momento dado necesitan esta tesis. Los que estén estudiando la carrera de Ingeniería Petrolera y Energías Alternas a distancia, pues estas tesis son para eso. No hay libros, no existen libros, desgraciadamente no hay una librería que nos pueda vender la información y bueno, todo esto pues cuesta y es una manera muy fácil de poder estudiar la carrera de Ingeniería Petrolera a nivel internacional. Esto me gustaría incluso ponerlo en inglés para que así de esta manera conozcan los nuevos procedimientos que minimizan los riesgos en la perforación y maximizan ya vimos cómo incrementan las capacidades productivas de un pozo petrolero bajo esta técnica. Que tengas hoy un buen día, Pablo,
gracias. Son mis mejores deseos, que tengas éxito y bueno, muy pronto puedes llevar, por ejemplo, ya tu currículum vitae. Aquí vamos a entregarte tu acta de pasante. Gracias. Para que obtengas tu título profesional y tu cédula profesional. Y bueno, aquí, por ejemplo, en el Grupo México, que se encarga de darle mantenimientos en Ciudad del Carmen a los pozos petroleros, te puedas integrar a este tipo de compañías. En el Grupo R, también del señor Ramiro Garza Cantú. En fin, hay muchas empresas. O en las empresas transnacionales, que hay en Texas, hay más de 5,000 compañías petroleras que necesitan ingenieros de buena calidad, que dominen el tema, que sean expertos en el tema y que nos aseguren que verdaderamente no se les va a venir el pozo y no se les va a quemar la plataforma. Hoy por hoy, que tengan buenos días. Esto es Universidad Grupo CEDIV. Gracias, Pablo. Muchas gracias, creo. Saludos.